Tengo el gusto que me acompañe hoy un colega destacado, periodista hasta la médula, Marcelo Cantón, y amigo. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Charlie, gracias por la invitación. No, gracias por venir. ¿Entró la economía en la campaña, Marcelo? Yo creo que sí, que venía como manejándose por un carril separado y entró con dos variables que pueden ser a favor o en contra, depende de qué candidato lo tomes. Me parece que el consumo por un lado y el dólar por el otro están empezando a pisar la campaña. Ahora la oposición quería que entrara la economía porque si ahora tienen que contar sobre economía, tienen que decir qué es lo que van a hacer. También resulta complicado. Me parece que la oposición no quería hablar de economía desde que se quemó con leche en su momento Macri y después veía todos vacas para llorar, cuando dijo que había que salir del cepo y cómo salir del cepo, y después nunca más quiso hablar porque le achacaban hablar de devaluación. Pero se metió y vos decías, bueno, hasta Daniel Scioli tuvo que hablar esta semana de que no habría devaluación porque la devaluación perjudica a los trabajadores, pero bueno, son respuestas, yo te diría, casi de libreto, de argumento. No le gusta el tema al oficialismo, como no le debe haber gustado también, de hecho, la pobre intervención de Kicillof públicamente, adelantando eventual regulación de los alquileres, o diciendo que iba a dar a conocer la lista de los que pagamos impuestos a las ganancias. Sí, eso es muy costoso. En el tema que ellos apostaban mucho al consumo, a un crecimiento del consumo, atrasaron la negociación paritaria para que el ingreso llegara a los bolsillos de los trabajadores más cerca de las elecciones, pero quizás se atrasó demasiado. Y en junio el consumo siguió dando para abajo. Pero en julio, y ese es el dato que los hombres del oficialismo están tomando con más optimismo, el consumo empezó a picar para arriba. Te lo dicen hoy todas las empresas que se dedican a consumo masivo, tanto de alimentos como productos que se venden en los supermercados, que está empezando a mejorar el consumo, de a poco, pero marcadamente. Ese es un dato que le sirve al oficialismo, porque le está dando que la gente vuelve a creer en el espíritu de las cosas están bien. Había un espíritu del consumidor en general de que como no había habido una crisis como se pronosticaba a fin de año, las cosas estaban bien. El incremento del consumo eso alimenta. Le viene bien al gobierno, no le viene bien al gobierno lo del dólar. Bueno, no nos viene bien a ninguno de nosotros, pero particularmente al gobierno, me parece. Ese es el otro tema, el que al gobierno no le viene bien, a la oposición a lo mejor le puede servir algún candidato, toda una serie de incertidumbres que se generaron. Massa dijo, a mi juicio, con una cierta irresponsabilidad, que el gobierno iba a devaluar después del 9 de agosto y que lo firmaba. Sí. El punto es que hay economistas que están diciendo, bueno, entre agosto y octubre es un periodo muy largo y las presiones son muchas. Toda la semana pasada hubo una tendencia muy fuerte de presión alcista para el dólar blue, que llegó a 15, cruzó la barrera, jugaba en ese lugar, con el Banco Central vendiendo muchos dólares y futuros y bonos como para tratar de controlarlo. En última instancia, esta semana el dólar estuvo quieto. Sí, alto pero quieto. Alto en 14.90, pero estable en esos valores. Con una brecha de 57, casi 60% con el dólar oficial. 60% y el central operando fuerte para controlarlo. Pero de todas maneras ya encendiste la luz roja y tuvo que salir Daniel Scioli a hablar del dólar. Porque, digo, estos son datos que uno tiene en reserva, pero los dos partidos que están disputando, los dos frentes que están disputando con el sciolismo la presidencia, internamente creen que para el gobierno se le va a hacer difícil aguantar el dólar. Sí, lo que vos tenés es sobre todo una tendencia natural de dolarización de carteras que vos tenés siempre en época de elecciones. O sea, cuando se acercan las elecciones, el que está en pesos tiende a decir amainemos, guardemos en dólares mientras esperamos a ver qué pasa. Eso pasa siempre. Ahora se agregó un dato de inquietud de que los datos fiscales no están dando bien, está cayendo el superávit fiscal, comercial. De hecho, si mirás los números con detalle, la Argentina está hoy en déficit comercial. Las reservas, uno las analiza con un poco más de cuidado y ves que cada vez hay más yuanes chinos incorporados a las reservas. Entonces ahora, eso empieza a llamar la atención. Digo, el gobierno dice, lo dijo Aníbal Fernández, lo dice Banoli, el presidente del Banco Central, hay 33.000 millones de dólares de reservas, pero he leído en algún lado que no son tantos, digo, porque debes tanto, tenés que pagar el bodén. Ahí está lo que los argentinos tienen depositados en dólares. Vos tenés los depósitos que son de los argentinos, los dólares que debieran haberse pagado a los tenedores de deuda que quedaron pendientes de los holdouts.
tenés los yuanes, tenés los créditos del Banco de Basilea, del Banco de Francia. ¿Entonces qué queda? Y calcula alrededor de la mitad, un poco más. Bueno, entonces, como verdaderas reservas líquidas disponibles, un poco más de la mitad. Ahora, el gobierno sigue batallando con su discurso diciendo sobran dólares, no hay cepo, el que quiera va a buscarlo, y no es así. No, lo que vas a ver, según algunas fuentes que me han dicho, otras medidas del gobierno para tratar de tranquilizar ese frente. Una posibilidad sería adelantar el pago del BODEN 2015. Son 6.400 millones de dólares. Que vencen... Como para demostrar... solvencia. En algún momento se pensó que iba a ser un canje. De hecho, el gobierno arrancó con una idea de canje, se frustró. Ahora lo que me han dicho que están pensando los técnicos del gobierno es pagarlo en efectivo. O sea, utilizar las reservas o utilizar préstamos del Tesoro. Ya no puede, el Tesoro ya no puede. Utilizar las reservas, compensar en última instancia con un incremento del swap con China. O sea, deberle más a China, porque el swap no es un regalo, le vamos a deber 11.000 millones de dólares. Exacto, si lo utiliza. Deberle más a China, pero inundar el mercado de dólares, de billetes de dólares contado, para de esa manera frizar el blue de acá hasta octubre. Marcelo, hoy Scioli dijo algo, no había dicho hasta el momento, que para nosotros obviamente es de curso diario, pero en la política o el electoral no. Para ser competitivos hay que bajar la inflación. Por un lado reconoció que hay inflación, yo supongo que reconoció que hay inflación alta, 2, y pico en julio. Sí, es interesante porque el viernes, en el reportaje que le hicimos en Clarín... vos estuviste, Clarín le hizo un reportaje a Scioli, entre varios periodistas, y uno de los que estaba presente era Marcelo. Exacto, pero ahí había hablado de la inflación y dijo, la inflación está controlada. O sea, cambió en 48 horas. En 48 horas porque los números de julio están dando más arriba de junio, pese a lo que se esperaba, que el gobierno estaba hablando de una inflación siempre en tendencia a la baja. Es lo que había que suponer que iba a pasar. Cuando sube el consumo, cuando hay plata en la calle, la inflación no se queda aquí. La última. Digo, ¿el escenario económico no es el que el gobierno se imaginaba para las elecciones o creyó que el discurso le duraba un poquito más? Uno que sí, uno que no. El gobierno apostaba a un crecimiento del consumo y finalmente en julio empezó a recuperarse, con lo cual vas a llegar a las PASO la semana que viene con un poco de mejor consumo, pero el dato del dólar dando señales amarillas o rojas, como las quieras ver, eso no es bueno para el gobierno.